Bueno, pues estamos de regreso, mis hermanos, aquí. Y pues tenemos aquí a Janet. Bienvenida, Janet. Dios les bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes. Quiero decirles que ella desde chiquitita, ¿verdad? Te llevaban a la iglesia. Ajá. Pero antes de que sigamos con Janet, quiero contarles una historia. Esa historia es una historia de amor, ¿verdad? Voy a contarles que una doncella leyó un libro que no entendía, ¿verdad? Según la historia, dice que no entendía el libro ni tampoco le gustó, no le agradó. Sucedió que después de un tiempo se encontró con el autor y se casó con él. Luego entonces ella leyó de nuevo el mismo libro y halló que era muy interesante. Ella amaba el libro porque amaba al autor. Lo mismo pasa con la gente que no es nacida de nuevo, ¿verdad? No comprenden todo lo que Dios dice en la Biblia. Así es que esta joven, antes que leyó el libro y no conocía al autor, pues no le interesó mucho, ¿verdad? Pero cuando después lo volvió a leer, pero como ya se había casado con el autor, se le hizo interesante. Bueno, tenemos aquí a Janet, ¿verdad? Ella desde chiquita, sus papás, ¿verdad? Su abuelita la llevaba a la iglesia, estaba muy involucrada, ¿verdad? En las cosas de Dios, estabas de panderista también, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué pasó? Después ya te desapareciste y ya no supimos mucho de Janet. ¿Qué pasó cuando llegaste a tu adolescencia? Pues sí, como comentaba la hermana Celia, yo crecí en el Evangelio cristiano y cuando ya era adolescente, pues me alejé, ¿verdad? Por rebeldía. Y la situación en casa, pues no era muy... escuchaba consejos de nadie, quería vivir mi vida, ¿verdad? Y y entonces pasé por muchas situaciones difíciles en mi vida, por accidentes y hasta que yo ya sentía que yo ya no quería vivir, que no era feliz. Y yo le pedía mucho al Señor algo que me ilusionara, algo que me diera la fuerza para seguir viviendo porque no tenía motivación, ¿verdad? Y el Señor pues me contestó y me envió un hijo a los 17 años. Y fue una bendición, ¿verdad? Porque eso hizo que yo cambiara un poco. Pero cada que yo quería servir al Señor, cada que yo quería seguir sus caminos, el enemigo venía a atacarme, ¿verdad? Con miedos nocturnos, siempre me atacaba, ¿verdad? Y ese es mi temor, el miedo a lo nocturno, y me atacaba de esa manera. Y pues ya decía yo, ya no quiero regresar por miedo, no regresaba. ¿Te daba miedo de que cuando tú volvieras a buscar de los caminos del Señor, el diablo te atacara? Ese era el miedo que tú tenías. Pero, ¿qué concepto tenías tú? Porque me habías comentado de que tú pensabas de porque todo lo que tú habías andado haciendo, ya Dios ya te había desechado, ya no había esperanza para ti, ya no podías llegar delante de Dios y pedirle a Dios perdón, porque tú pensabas que Dios ya no te iba a perdonar. Sí, ¿verdad? Como dice la hermana, yo siempre me condenaba a mí misma. Yo decía, yo no tengo perdón porque todo lo que yo viví no es digno de Dios y yo no soy digna de que Él me perdone, ni que Él me vea, ni oiga mi oración. Y yo me sentía muy lejos del Señor, me sentía muy lejos de su perdón. Pero que, o sea, ya tenías esos pensamientos, el enemigo te estaba atacando de esa manera, ¿verdad? Como a mucha gente, ¿verdad? Ahora le ataca de esa manera, cuando se alejan de los caminos del Señor por X razón, ¿verdad? Y ya dicen, bueno, pues ya como hizo Caín, ¿verdad? Que mejor se portó rebelde delante de Dios y Dios quería acercarse, pero Caín desechó toda cercanía a Dios. Entonces a veces hay gente que se siente de esa manera, que piensan que ya Dios ya no los puede perdonar y se meten más y más en el pecado. Algunos, ¿verdad? Llegan al suicidio, otros se meten tan profundo en los vicios porque piensan de que ya no hay ningún perdón. Pero que, Janet, tú anduviste tiempo fuera del camino del Señor, dices que anduviste en drogas, que hasta saliste embarazada y bueno, tanta cosa. Pero, ¿sabes que Dios
aún así todo lo adverso, ¿verdad? Todo lo adverso, todo lo malo que pudimos haber hecho, Él rescata, ¿verdad? Rescata de eso malo, rescata lo bueno, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que a ti te hizo regresar a los caminos del Señor? ¿Qué fue lo que a ti te hizo pensar que había una esperanza para ti? Que Dios estaba esperándote con los brazos abiertos y que Dios estaba listo para perdonarte. ¿Qué fue lo que hizo que tú regresaras y te dieras una oportunidad con el Señor? Pues ya que había pasado todo, ¿verdad? Siempre me sentía muy triste y sola y no deseaba vivir, pero mi abuela en ese tiempo, ella abrió su hogar para que fuera un estudio bíblico, y entonces allí en un estudio que dio el pastor, me tocó muy profundo ese tema que él dio, porque él hablaba acerca del perdón de los pecados, cuando yo me sentía que yo tal vez nunca iba a alcanzar el perdón del Señor, pero él nos dijo que la palabra de Dios dice que Dios perdona todo tipo de pecado, que no importa cuál grande sea tu pecado, aún aunque hayas matado a alguien, el Señor perdona todo. Y entonces eso me tocó muy, muy profundo en mi corazón, y yo dije, pues yo sé que esto es para mí, ¿verdad? Y él dijo que solamente teníamos que llegar ante el Señor con un corazón humilde, dispuesto a ser perdonado y pedirle perdón por todos tus pecados, y Él los iba a arrojar hasta lo fondo de la mar y jamás los iba a tocar. Y yo dije, ok, yo voy a hacer esto porque me suena muy interesante y pienso que tal vez esto sea mi salvación. Y yo, ¿verdad? Fui y me humillé ante el Señor y le pedí perdón por todos mis pecados, y el Señor tocó mi corazón, me sanó, me liberó de todos mis pecados, y ahora soy libre. Y soy libre para servirle y alabarle. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? Fíjese que mis hermanos, yo me gozo mucho con Janet porque ella tiene un corazón tan grande y tiene un espíritu que el Señor ha puesto en ella, un sentir tan suave, que cuando ella comienza a adorar a Dios yo puedo verla como el Señor le toca, ¿verdad? Y ahora ella está sirviendo en la iglesia como directora de panderistas y va y ora por los enfermos y ora, nos ayuda tanto en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para ella, ¿verdad? Y todo es por la palabra del Señor. La palabra de Dios, mis hermanos, mis hermanas, hace milagros en las personas. Solamente debes de creer. Y voy a leerle este versículo que a mí me encanta, que está en Romanos 5:8, y dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no importa el pecado, como mi hermana decía, ¿verdad? Que hayamos cometido o que hayas cometido, si tú estás en esa situación, tal vez te has apartado del Señor, tal vez dejaste de leer la Biblia, tal vez dejaste de orar, tal vez dejaste de reunirte, pues hoy es tu día. Hoy el Señor te dice, regresa a mí. Y dice la palabra del Señor, en uno de los profetas dice, mirad a mí y sed salvos, ¿verdad? Todos los términos de la tierra. Si solamente podemos mirar al Señor, la palabra de Dios. Janet, yo quisiera que tú, antes de terminar el programa, porque pues ya hemos estado aquí un buen rato, ¿verdad? Hablando acerca de la palabra de Dios y el poder, ¿verdad? Que la palabra de Dios tiene. Yo sé que la palabra del Señor vino y hizo un gran efecto en tu vida, te levantó, te restauró. Señor, ayúdame. ¿Qué consejo tú le podrías dar a ellos para que vean que sí se puede, ¿verdad? Que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de segunda y tercera oportunidad, ¿verdad? Yo quisiera que tú les digas ahorita que tenemos la oportunidad, ¿verdad? De estar aquí ante las cámaras. Okay. Pues yo les invito, ¿verdad?, que no tengan miedo ni temor, porque de antemano el Señor ya conoce todos nuestros pecados, ¿verdad? Simplemente nosotros los tenemos que reconocer, ¿verdad? Y aceptar ese perdón que el Señor tiene para nosotros. Y yo les invito a que si ustedes han pasado por algo similar, que ustedes vengan ante el Señor con un corazón humilde y le pidan perdón por todos sus pecados,
Y el Señor va a perdonar todo tipo de pecado si ustedes vienen con un corazón sincero. Yo les invito a que no se van a arrepentir de veras. Es algo muy, muy impresionante. El Señor cambia tu vida de una manera muy, muy eficaz. El Señor me quitó la venda de los ojos y ahora veo con claridad, y me quitó esa carga de mis hombros. Y yo sé que si ustedes vienen ante Él con un corazón humilde, el Señor va a hacer lo mismo con ustedes. Amén. Y bueno, yo quiero decirles que Janet, ella cuando llegó a la iglesia, ¿verdad? Llegó con un bebé. Ahora el Señor le dio su esposo. Tiene 2 niñas más, ¿verdad? Porque tienes 3, tienes un varón y 2 niñas. Es Damien, Natalie y Alisa, ¿verdad? Y ella es una mujer casada, es una mujer estable. ¿Puedes decir algunas aspiraciones que tú tienes dentro de la obra del Señor? ¿Qué te gustaría a ti hacer para el reino? Yo sé que ya estás haciendo mucho, pero ¿qué es lo que a ti más te gustaría hacer? Pues yo quisiera, ¿verdad?, tocar almas, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Que nosotros vayamos y prediquemos su evangelio, la verdad del Señor, ¿verdad? Y que vengan ante Él, ¿verdad? Ese es mi deseo, y que el Señor me ayude, ¿verdad?, a que me dé gracia y palabras para poder llegar a los corazones de las almas, ¿verdad?, que están necesitadas de Él. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí nos despedimos, mis hermanos. Siga con nosotros, estaremos trayendo más temas de motivación, temas de aprendizaje, de inspiración, ¿verdad?, donde usted pueda crecer, ¿verdad?, de una manera, bueno, que a Dios le guste, que usted esté allí, ¿verdad? Y esté al tanto de lo que vamos a estar trayendo en este programa. Así como Janet, ¿verdad? Tenemos muchos otros más testimonios donde la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Donde la palabra de Dios viene y te da ánimo, ¿verdad? Te da ánimo. Y Janet, yo miro a tu bebé, a tu niña Alisa, ¿verdad? Cómo alaba al Señor. Amén. Pues sí, ella es verdad. Dice su palabra del Señor, ¿verdad?, que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él, ¿verdad? Y yo creo mucho en eso, porque mis hijas aman al Señor, y yo veo cómo ellas están creciendo en la palabra del Señor, cómo ellas pueden ir por el mundo, ¿verdad? Y a veces se sientan a platicar con otras personas y les cuentan historias de la Biblia que han aprendido en la iglesia, y eso me llena de emoción y de felicidad. Y qué bonito, ¿verdad? Que desde que están ahorita chiquititos, que tú los estés instruyendo. La historia de ellos va a ser totalmente diferente, porque está siendo sembrada la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que trae esa confianza a los niños, ¿verdad? Porque cuando nosotros como padres comenzamos a implantar, o sea, darles la palabra del Señor, cuando ellos crezcan, dice la palabra del Señor, que no se van a apartar, ¿verdad? Que ellos van a crecer, y aunque van a venir muchas tentaciones, aunque a lo mejor las amistades los van a invitar a, oh, mira, vente acá, vente para allá, no lo obedezcas a tus padres, pero ellos van a tener la poderosa palabra de Dios. Y qué bueno que tú estás sembrando esa palabra de Dios en los corazones de tus niños, ¿verdad? Dime algo de lo que tu niño te ha dicho acerca de lo que él aprende, o de lo que él ha aprendido de la palabra del Señor. Pues los niños, ¿verdad?, me dicen a mí, oh, mami, el Señor hizo todo, ¿verdad? Él hizo el cielo, las estrellas, ¿verdad?, la tierra, nos hizo a nosotros. Y yo me deleito en escucharlos, ¿verdad?, cuando me cuentan historias, como por ejemplo también me cuentan las historias de la Biblia, ¿verdad? Como por ejemplo la historia de Adán, de la ballena, no me recuerdo, de Jonás, de Jonás. Es que como lo voy a decir en inglés. Ajá, de Jonás. Y yo me deleito mucho de escucharlos, como ellos vienen, ¿verdad?, bien contentos contándome todo lo que han aprendido en la iglesia. Pues qué bueno, y así usted también puede comenzar, ¿verdad? Así como leíamos anteriormente que la palabra de Dios es poder, ¿verdad? Es poder para que todo aquel que cree. Y también decía el apóstol Pablo a la carta de Timoteo, ¿verdad? Que la palabra de Dios es útil para instruir, ¿verdad? Y la palabra de Dios instruye, viene a instruirnos a nosotros grandes de cómo podemos nosotros caminar, ¿verdad?, diariamente, y también a nuestros hijos también. De igual manera yo tengo 3, y ahorita ellos están caminando en los caminos del Señor,
Y bueno, a ellos esa semilla desde chiquita que se fue plantada, aún desde antes ya que mis hijos nacieran, nosotros cantábamos, nosotros leíamos la Biblia, ellos escuchaban los mensajes, ¿verdad? Porque dicen los doctores que los niños pueden escuchar, ¿verdad? A veces las conversaciones, aún desde adentro del vientre. Así es que les invito, mis hermanos, a que la palabra del Señor nunca, nunca carezca en sus casas. Que ustedes puedan siempre estar allí para que la maestra sea la Biblia, ¿verdad? Uno de los textos favoritos que tú puedas tener, o una historia de la Biblia, o algo que pasó en una de las historias que tú puedas decir, oh, esa historia me impactó a mí, me dio confianza. ¿Cuál historia piensas tú que más te daría a ti? Un versículo, ¿verdad? Que voy a compartir con ustedes en Primera de Juan 1:9, que es acerca de mi testimonio, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto me ha llenado de satisfacción, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el Señor pues nos puede perdonar de todo pecado y nos va a limpiar, ¿verdad? Eso es algo muy hermoso. Así es, la palabra del Señor viene siendo ese limpiador, ¿verdad? Nada de que otros limpiadores que hay por ahí, porque cualquier limpiador, por muy caro que sea o por muy famoso que sea, no puede limpiar nuestros pensamientos, no puede limpiar nuestro corazón, no puede limpiar nuestra alma. El único detergente que hay para que podamos ser limpios, para que podamos ser transformados, para que podamos ser purificados, es Jesucristo, la sangre de Jesús, y ahora dice la palabra del Señor que Él nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Si solamente podemos creer. Entonces, la llave allí está en creer que la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder para transformar nuestras vidas, para transformar la vida de nuestros hijos, para transformar la vida de nuestros cónyuges, para transformar nuestras vidas, para transformar aún, Janet, nuestro vecindario, la palabra de Dios. Y me llamaba mucho la atención que tú decías que quieres predicar la palabra. Yo sé que has llevado gente a la iglesia, yo sé que has llevado gente a la célula. ¿Qué es lo que sientes tú cuando le hablas de la palabra del Señor a alguien y esa persona llega al estudio bíblico o llega a la iglesia? Pues siento mucho gozo, ¿verdad? Porque digo, se está haciendo el trabajo del Señor, ¿verdad? Y pues quisiera que muchos pensaran igual, que muchos dijeran, sí, vamos, y vayan, ¿verdad? Y a veces uno se desespera, pero el Señor tiene un propósito en la vida de todos y espero que pues siempre sea así, ¿verdad? Que el Señor siempre toque las vidas para que lleguen a sus caminos. Sí, como leíamos en algunos de los versículos anteriores, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo creo, Janet, que tú estás haciendo un excelente trabajo en tu casa, porque tus hijos me encantan, son unas hermosuras. Y bueno, el esposo de ella no iba a la iglesia al principio, pero hoy ya está yendo a la iglesia. Yo creo que ya es un candidato al bautismo y pues ahí el trabajo lo está haciendo ella en su casa. Entonces, en la casa, ¿verdad? Se hace el trabajo de la predicación, ¿verdad? De la palabra de Dios. Cómo tú pones a trabajar la palabra de Dios en tu vida, en la vida del esposo, en la vida de la esposa, en la vida de los hijos. Así es que, ¿qué les podemos decir? La palabra de Dios es lo máximo, es lo más grande que podamos nosotros tener. Probablemente tú puedas tener joyas que valgan miles de dólares en tu casa, probablemente puedas tener propiedades, probablemente puedas tener una cuenta muy grande en el banco, pero eso se queda opaco al poder y al valor que tienen las escrituras en nuestras vidas. Así es que les invitamos a que ustedes sigan leyendo las escrituras, sigan leyendo la palabra de Dios, y así como lo hizo un impacto en la vida de Janet, yo creo que hay muchos por ahí también a los que Dios puede hacer un impacto. Si solamente tú puedes leer las escrituras, ¿verdad? Solamente tú puedes darle una oportunidad al Señor para que Él venga y transforme tu vida. Él venga y restaure tu vida. Sigue adelante,
sigue adelante, no te detengas, no te detengas. El enemigo va a querer detenerte, el enemigo va a querer pararte para que tú no le sigas buscando, no le sigas sirviendo. Pero yo en este día te invito para que tú busques al Señor con todo tu corazón, porque este mundo va de mal en peor. Ahorita podemos ver allá afuera, ¿verdad?, cómo la gente entre ellos se están matando, se están destruyendo. Cuánta persecución ahorita hay, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. En los países allá del Medio Oriente se está siendo perseguido el pueblo de Dios. Pero tú y yo estamos aquí en este país. Dale gracias a Dios porque estás en este país. Tal vez, a lo mejor nos estás viendo en línea y estás en otro país, pero dale gracias a Dios que tú tienes la oportunidad de poder leer las Escrituras. Y así como Janet nos puede ella contar, ¿verdad?, de todo lo que Dios ha hecho. Yo quiero que tú, porque mira, ahí de seguro hay muchas abuelas. Yo quiero que tú hables de tu abuela. ¿Qué impacto hizo tu abuela en tu vida? O sea, ¿cómo fue que tu abuela trabajó contigo a través de las Escrituras? Pues yo sé que ella siempre pedía al Señor por mí. Y yo sé que el Señor la escuchó porque ella es una mujer de la palabra del Señor, ¿verdad? Ella siempre ha estado muy metida en las cosas del Señor y es una mujer admirable. ¿Qué te decía? Siempre me regañaba, ¿verdad? Me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo decía, ay, no, es que es aburrido. Y nunca quería ir, ¿verdad? Pero ella siempre estuvo en oración constantemente y gracias a ella ahora soy salva. Gloria a Dios. Pues las abuelas, ¿verdad? Las abuelas ahí orando por los nietos, hablándole de la Biblia a los nietos. Y es tan importante, ¿verdad? Como yo soy mamá, todavía no soy abuela, pero yo sé que hay muchas abuelas que nos están mirando, muchas mamás, ¿verdad?, que podemos inculcar a nuestros hijos. Yo sé que no solamente le decía a Janet, vámonos a la iglesia, pero también le decía, la Biblia dice así, ¿verdad? La Biblia dice así. Que siga en sintonía y nos esperemos vernos el otro miércoles. Aquí vamos a estar con otro poderoso mensaje, con otra poderosa enseñanza. Que el Señor les bendiga ricamente.